Hay un asunto clave en toda esta historia y es el asunto de los policías. Son 7 agentes, 7 policías que hoy están tras las rejas, acusados de ejecución extrajudicial. ¿Qué hicieron estos policías? Se defendieron de un ataque brutal que habían tenido por parte de grupos criminales. De estos grupos criminales viene un enfrentamiento. En el enfrentamiento mueren varias personas y es como nos damos cuenta de que dentro de estos muertos había colombianos de élite, mercenarios, entrenados, inclusive con operaciones y experiencia en el Medio Oriente. En la defensa de estos agentes, que antes eran agentes federales, hoy son agentes municipales, está el doctor Gabriel Regino, a quien le aprecio mucho que venga y que pueda platicar aquí en este espacio sobre esta historia. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Luis, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Al contrario, agradecido por el espacio, oportunidad de dialogar contigo y con tu amplio auditorio. ¿Cómo fue este tema? Recordemos primero la historia de los agentes. Muchos ex policías federales terminaron en Guanajuato o en algunos otros estados, pues buscando la chamba, buscando el hueso, buscando poder vivir, porque desmantelan la Policía Federal, eran agentes muy bien entrenados y terminan pues ahora como policías municipales, ¿no? De lo que era antes un poder de la Policía Federal, ahora en la municipal. Sí, desde luego, eran muchos elementos, muchos valiosos elementos, hombres, mujeres que pertenecieron a esta dependencia durante muchos años y que por la decisión que se tomó en esta administración, bueno, pues algunos terminaron en la Guardia Nacional, aunque ya fueron excluidos finalmente, los terminaron corriendo porque va a ser un cuerpo con una integración militar. Muchos elementos buscaron otras opciones, tanto en el ámbito privado, de la seguridad privada, como las policías estatales, policías municipales. Y en el caso concreto de estos elementos que están en diferentes municipios de Guanajuato, sí pertenecieron a la Policía Federal y es por ello que tienen una gran preparación, porque pertenecían a diferentes divisiones y esto le está permitiendo que en el caso de Celaya estén teniendo un desempeño que sí es muy notable. No lo decimos nosotros, lo dicen, por ejemplo, las asociaciones empresariales de Celaya, agrupaciones de profesionales, civiles, que han visto cómo la presencia reforzada con estos elementos está permitiendo una reducción en la violenta Celaya. ¿Por qué es violenta Celaya? Desafortunadamente era la casa matriz de este grupo criminal del cártel Santa Rosa de Lima. Entonces están tratando de recuperar esa posición territorial y esto ha llevado que, por ejemplo, en el año 2022 hayan tenido 22 enfrentamientos con los policías municipales, no con la Guardia Nacional, sino directamente con los policías municipales por la efectividad que han estado teniendo en el combate al crimen. Porque no son cualquier policía municipal. No es cualquier policía alto municipal. Entrenamiento, fueron algunos de estos policías de élite de la Policía Federal, pero tienen un tema, no eran militares, entonces pues no quisieron quedarse en la Guardia Nacional y bueno, pues tuvieron que buscar estas opciones. Me llama la atención esto que ha sucedido, porque, corrígeme Gabriel, pero fue 20 de noviembre del año pasado, ¿no? 20 de noviembre de 2022 y precisamente durante el momento en que se llevaba a cabo el desfile. Es decir, el desfile de la Revolución. Así es. La comandancia de la Policía Municipal no estaba a su totalidad porque la mayoría de los elementos estaban participando en el desfile. Había 4 elementos única y exclusivamente en la comandancia. Y es en ese momento, después del mediodía, cuando llegan las 2 unidades y el ataque empieza con granadas de fragmentación, lo cual ya indicó una circunstancia diferente a lo que ha ocurrido, desgraciadamente, en otras partes del país, donde llegan sujetos y rafaguean las instalaciones. No, aquí llegaron aventando granadas, por eso se dispara la alerta. Los mandos que están en el evento del desfile reciben el código rojo y se van con todo y traje de gala con sus equipos, abandonan el desfile para ir a proteger a sus compañeros. Cuando llegan ya está la refriega, ya está toda la balacera. En este enfrentamiento fallecen 2 sicarios, 2 de los agresores fallecen afuera de la comandancia.
Ok. Y ahí es cuando empieza la persecución de los demás agresores. Lo que nos contaba Oscar. Como lo dijo Oscar, el goteo de sangre, el rastreo hemático, lo que le permite a los policías es llegar a lo que es una casa de seguridad. Okay. Es una casa de seguridad a la que se encuentra ahí, y efectivamente lo reciben con estos gritos. Se hace un enfrentamiento. Es una casa, la gente que vive en Celaya lo sabrá, son casas que son largas hacia el fondo. Okay. Tienen patio y tienen una estructura urbana no adecuada, pues son construcciones casi en obra negra, y entonces hay cuartos y símbolos, y ahí es donde se hacen los enfrentamientos. Logran abatir a las 6 personas que estaban ahí. Los policías municipales. Los policías municipales hacen un registro rápido, hay muchas armas de fuego, los chalecos antibalas, equipo táctico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hubo 8 muertos en ese momento. 8 muertos en total en ese Los 8 evento. muertos fueron abatidos por los policías municipales. En represalia, en defensa. Repeliendo el ataque, en defensa propia. Okay. Y posteriormente de ese evento se hace ya lo común, que es rendir el informe policial homologado. Ingresan las autoridades de la Fiscalía, servicios forenses, etcétera, y todo va bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Que curiosamente, 2 días después, un medio de comunicación local y por internet empieza a darle voz a familiares de las personas asesinadas, diciendo, no, es que los mataron. Y empieza a levantarse una presión mediática en ciertos sectores que llamó la atención, y cuando se descubre que entre los occisos hay personas colombianas, esto le permite a la Policía Municipal de Celaya confirmar que existe este tipo de incursión de extranjeros altamente capacitados que están reforzando a las filas del cártel Santa Rosa de Lima. La presión se eleva y el Ministerio Público de Celaya pues toma la decisión de decir, pues yo traigo presión, las personas familiares de sujetos dicen que fueron asesinados y yo mejor me lavo las manos y pongo el tema ante un juez. Y entonces el juez, con nuestro nuevo sistema procesal, pues dice, bueno, mientras haya la sospecha, pues a ver, deténganlos. ¿A quiénes señalaron? A los 7 policías que firman el informe policial homologado. Y ahí solamente hacer una precisión, a 4 los detuvieron, 3 no fueron detenidos, pero son 7 en total. 4 están presos por homicidio calificado, por haber actuado en legítima defensa, por haber repelido un ataque y por una decisión de un ministerio público que quizá presionado por lo que estaba pasando localmente decidió decir, bueno, yo me quito de problemas y presento el caso ante un juez. Y los otros 3 están en libertad, pero en proceso. Están prófugos. Ya. Están prófugos porque si los detienen, se van que a puede la ser en bote. cualquier momento, se van a una cárcel donde están las personas que ellos mismos han detenido. A ver, yo quisiera que nos dé su opinión, que nos escriba en el 5571-131337, porque hemos hablado mucho de estos temas y de cómo a veces bajo esta defensa de los derechos humanos, grupos del crimen organizado terminan por protegerse. Recapitulando lo que nos dices, Gabriel, llegan con un ataque aventando granadas. Así es. ¿Qué diferencia hay entre alguien que avienta granadas y alguien que solo va y rafaguea? Muy buena pregunta. Y eso es algo que el auditorio va a conocer. Y como tú bien lo dices siempre, perdón que sean temas tan crudos, pero pues es la realidad. No, es que esto es lo que vivimos todos los días. Y la gente en Celaya lo sabe muy bien. Así es. Sucede que en el caso de Colombia, las actuaciones que hacen los grupos de guerrilla y los grupos paramilitares para ir minando el ánimo de las Fuerzas Armadas son los ataques a los cuarteles. Por eso en Colombia, si revisamos, hay explosiones de carros bomba, hay agresiones con granadas a los cuarteles militares o policiales, con la finalidad de quebrantar el espíritu de fuerza de esas instituciones. Ok, ¿ante quiénes estamos? Estamos ante militares, exmilitares colombianos,
formados en fuerzas especiales de combate a la guerrilla en Colombia, que Fuerte. conocen perfectamente todas esas técnicas. Y que hay que decirlo, y lo voy a revelar aquí en tu noticiero, hay una gran cantidad mayor de colombianos todavía en Guanajuato, en diferentes puntos. Han seguido ingresando. Después de este evento del 20 de noviembre y de la investigación que se ha realizado, resulta ser que uno de los fallecidos era uno de los líderes más experimentados del grupo de colombianos. El que había tenido entrenamiento inclusive en Sí, el Medio Oriente. En el Medio Oriente. Y entonces ahora están llegando más mercenarios para vengar y para lograr el control territorial de Celaya. Y ahí va también esta primicia. Este carro bomba que pusieron Sí, iba dirigido para los municipales, que son los primeros en llegar. pero se les atravesaron los de la Guardia. Llegó Guardia Nacional y les explotó a ellos. Y la detención que llevó a cabo la Fiscalía, este es un dato también de primicia, el detenido, que es uno de los autores de colocar el vehículo con la bomba, es hermano de uno de los fallecidos en el enfrentamiento del 20 de noviembre. Ok. Entonces, para que el auditorio se dé cuenta, es toda una maraña de un enfrentamiento entre una organización criminal que hoy se siente empoderada porque además de meter a la cárcel a los policías que cumplieron con su deber, estos grupos criminales en este año han matado a 6 funcionarios administrativos de la policía de Celaya y a 7 operativos, entre ellos mujeres. Los han matado a mansalva, saliendo de sus casas, saliendo de sus oficinas, en los trayectos. Hay 13 personas, 13 exservidores públicos de la Policía Municipal de Celaya que este año han perdido la vida en medio de esta cruenta batalla. Tienes a 4 policías en la cárcel, otros 3 prófugos, porque si los agarran en ese momento se van al bote. Este coche bomba que acaba de explotar hace unos días, nos dices aquí en este espacio, estaba diseñado para afectar policías, porque lo que quieren los mercenarios colombianos y lo que quiere el cártel Santa Rosa de Lima es matarlos, es eliminar a los policías federales, que eran policías federales, ahora son policías municipales. Digo, perdón ahí por esa confusión. Y los colombianos y los miembros del cártel de Santa Rosa de Lima, entonces libres, ¿no? Sí. Es impunidad total. Sí, a ellos sí los luego protegen los derechos humanos. Sí, desde luego, y sobre todo porque cuando sus sedicentes familiares empiezan a hacer ruido, pues entonces las cosas se revierten y la presión se genera hacia las autoridades. Nosotros estamos luchando jurídicamente por obtener la libertad de estos 4 policías y la cancelación de la orden de aprehensión de los otros 3, y estamos haciendo un llamado al fiscal Carlos Zamarripa porque entendemos que la carga brutal de trabajo que se tiene en una fiscalía no necesariamente le permite a un fiscal o a un vicefiscal saber todo lo que hacen su demás personal en ciertas zonas, como es el caso de Celaya. Pero aquí estamos ante un caso donde sí estamos a punto de llegar a una injusticia en el momento en que pudieran ser condenados en medio de esta cruenta batalla. Para concluir, Luis, Celaya y sus habitantes, te lo podrán decir quienes estén escuchándolo, están en medio de una ola de una gran violencia. En Celaya hay solamente 300 policías y Celaya tiene 500,000 habitantes. De acuerdo con la ONU, tendría que haber 300 policías por 100,000 habitantes, es decir, tendría que haber 1,500. Sí, claro. Hay 300, menos los 7 de este proceso, menos los 6 operativos que han sido abatidos, es de reconocer el valor de los que siguen al frente, de los que están en la operación en Celaya y que siguen día a día arriesgando su vida y preocupados por sus compañeros porque saben que pueden correr 2 suertes, morir o terminar en la cárcel. Vámonos con comentarios, Gabriel. Nos dicen aquí en el WhatsApp: hola Luis, efectivamente en varias ciudades del Gran Corredor Industrial de Guanajuato están este tipo de cuestiones, desde Celaya hasta la ciudad de León. En el gobierno de Celaya y Zamarripa pareciera que están coludidos con el narco para proceder así. Esos policías son héroes sin capa, sáquenlos del bote, cómprenles una chela, pídanles perdón, denles una medalla, porque la verdad hacen muchas cosas, dicen aquí en el WhatsApp.
Y no solamente Celaya, hablen de Juventino Rosas, Apaseo, Silao, Salamanca, San Pancho. En Guanajuato he sabido que muchos delincuentes utilizan los derechos humanos para protección, amparo y quedan libres. Nos dicen aquí en el WhatsApp también, 5571-131337. Es increíble y dicen que no es narcoestado. Hola Luis, qué injusticia con los policías que arriesgan su vida para proteger y el gobierno los encerra a ellos y no a los matones. Nos dice que una persona, huyan de Celaya, yo me tuve que ir de Celaya, huyan ya, la cosa está muy fuerte. Nos dicen en el WhatsApp, se ha tratado de cambiar el Poder Judicial, pero ustedes nada más se ponen a defender a la Corte. Bueno, el tema ahí político y le echan la culpa al presidente López Obrador. Como abogado, como jurista, como jurisconsulto, doctor Gabriel Regino, ¿qué tanta culpa hay aquí en los jueces o no los jueces, por ejemplo? Es un sistema que tiene que cambiar por completo, pero aquí se repite mucho el tema de que es culpa de los jueces. Pues no sé qué tanto de los jueces, ¿no? Es una ideología punitiva que subsiste. En el caso del ámbito penal, decir, bueno, pues yo sospecho y te detengo y después viriguo, desafortunadamente. Con todo respeto, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, jueces y medios de comunicación se la pasan tirando a los militares y a los policías. Yo sí apoyo a los militares y a los policías, sobre todo estos honestos. Tienen jornadas de 24/24, hablan también de eso, los explotan muchísimo, dicen a los policías, que los tratan muy mal. Y tienen un sueldo mensual de 12,500 pesos. Eso es lo que ganan ellos. Eso es lo que ganan, arriesgando su vida, su libertad. Y en este caso hay 7 familias desamparadas, más de 8 menores de edad que se han quedado sin ingreso y que las esposas han tenido que empezar a hacer los oficios que puedan para que sus hijos tengan alimentación y están todos los días sin dormir porque no saben si sus padres puedan ser víctimas de un atentado en las cárceles donde están ahorita por haber cumplido con su deber. Sáquenlos de la cárcel, denles una disculpa pública, de verdad no se puede hacer eso. Y los colombianos también están presentes en otros hechos delictivos, el asunto de los montadeudas, por ejemplo, o robar pertenencias. Y no se trata tampoco de irnos contra los colombianos. Hay muchos colombianos de bien que están aquí en nuestro país y que están trabajando bien y con la cual tenemos una relación maravillosa con Colombia. Pero es cierto, hay muchos cárteles y hay muchas células de estos colombianos o de colombianos mercenarios que andan por acá, Gabriel. Absolutamente, y hacemos ese llamado tanto al fiscal Samarripa para que pueda revisar este asunto y ojalá que la federación dé más apoyo a Guanajuato porque realmente, como lo están diciendo la gente que vive ahí, es un infierno. Ahora se les va de Guanajuato a otros estados de la República, cuidado ahí con eso. Han encontrado otro coche bomba, ahora fue en Jalisco. Elsa Marta Gutiérrez, cuéntanos. Gracias, Luis. Buenos días. En medio de la cruenta disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, aquí en la zona Altos Norte de Jalisco, ahora hallan un coche bomba en el municipio de Teocaltiche. Se trata de una camioneta de redilas blanca que estaba unida a un dispositivo que conectaba 3 contenedores de pólvora con el pedal del acelerador. La unidad tenía las llaves puestas y estaba configurada para estallar al momento de encender y ponerla en marcha. Este hallazgo se dio luego de un enfrentamiento registrado durante la madrugada del miércoles en el kilómetro 250 de la carretera Teocaltiche-Nochistlán en territorio jalisciense. Inicialmente, la Policía Municipal de Teocaltiche informó que no había encontrado nada tras recibir el primer reporte. Es la voz del Coordinador Estratégico de Seguridad Pública del Gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben. Informó que ante el riesgo de que detonara el artefacto explosivo hallado en la camioneta el día de los hechos, personal del Escuadrón Antiexplosivos del Estado se trasladó al lugar y se hizo cargo de la desactivación de la bomba de fabricación artesanal. Trascendió que incluso en el lugar se hizo uso de drones, pero esto fue descartado por el gobierno de Jalisco. Habla Ricardo Sánchez Berúben, responsable del Gabinete de Seguridad aquí en Jalisco. Escuchemos. No, de momento queda descartado, no hay algún indicio que lo haga pensar de esa manera, solamente se está en la contabilización de los casquillos, el aseguramiento de los 3 vehículos al momento, un arma larga para ese calibre 7.62 y un artefacto que pudiera ser un explosivo, parece de fabricación casera, pero no de uso federal.
Hoy la Fiscalía General de la República Delegación Jalisco confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición del Ministerio Público Federal 3 vehículos, entre ellos el coche bomba, 3 artefactos explosivos, un arma larga, cargadores y cartuchos. Informó que ya abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y sobre todo determinar si los artefactos explosivos se produjeron en Jalisco y qué grupo delictivo estaría detrás del coche bomba que se logró desactivar. Hasta aquí mi reporte, Luis. Buen día. Gracias, Elsa Marta Gutiérrez. Pues ahí están estos asuntos. El llamado, obviamente, uno, a la Fiscalía de Guanajuato, pero también a las autoridades federales por el ingreso de colombianos con ciertos antecedentes peligrosos que pues son expertos en explosivos, Gabriel, como lo que vemos en Jalisco ahora. Así es, y hay que tomar en cuenta que desafortunadamente en el mundo criminal pues hay vasos comunicantes. Uh-huh. Y si ya tuvimos esta experiencia en lo que está pasando en Guanajuato, lo que está pasando ahora en Jalisco, pues tiene que ser una señal de alerta de que esto puede ser más expansivo. Y si los policías en cumplimiento de su deber terminan siendo acusados, pues entonces mal estaríamos actuando en la lucha contra la criminalidad. Es el doctor Gabriel Regino. Gracias, Gabriel. Te seguimos en tus redes. @Gabriel Regino. Gracias a ti y a todo el auditorio. Un abrazo.